En las historias de baloncesto de hoy tenemos mucho carácter vasconia. Hoy nos desplazamos a la capital alavesa para recordar la Copa y la Recopa del Taburés. Cabecera y comenzamos. En aquella época el formato de Copa no es como el que conocemos actualmente y los equipos disputaban una primera fase o como un playoff de acceso a final a 8 de la Copa del Rey. En aquella fase previa el conjunto vitoriano se tenía que enfrentar al TDK, que venció con sumo apuro por 2-1 en la eliminatoria. Luego ya en la fase final de Granada le tocó en cuartos de final contra la Peña, del que se pudo deshacer, y un incombustible Real Madrid al que también venció. En la final esperaba un Angüey Zaragoza, pero un magistral Pablo Lasso, convertido en MVP de la final, alzó el título para los vitorianos. El año siguiente, ya en la competición europea, el club apostó muy fuerte. Tras 2 derrotas en Europa en sendas finales, el club había pedido la fase final, la final se disputará en el Araba Arena de Vitoria. Con una difícil primera fase contra el Lati finlandés y el Zagreb, conseguía clasificarse para la fase de grupos, donde le esperaba al Zalgiris, Limos y Partizan de Belgrado. No obstante, el conjunto vitoriano consiguió alzarse con el primer lugar y enfrentándose a semifinales contra el Dinamo, que venció un parcial de 2-0. En la final esperaba el pago, pero el carácter vasconia y eso de jugar con 6 en casa hizo que los vitorianos se alzaran por fin con su primer título europeo. Hoy, en las historias de básquet, recordamos el carácter vasconia. Para recordar aquel Taurés, el Eurotaurés que vivió una gran época y creo que fueron los inicios de la actual Baskonia, tenemos un invitado de excepción. Bienvenido, Ramón Rivas. Muchas gracias. Saludos, Rafa. ¿Qué tal estás? Primero que todo, trasladémonos a aquellos años 95, 96, Vitoria, capital del País Vasco. ¿Qué es lo primero que te se pasa por la mente? Pues un compromiso muy grande con la afición, una afición que realmente siempre pues estaba detrás de un equipo que estaba tratando de hacerse con un espacio en el baloncesto élite y nada, haber estado 2 finales en la Copa de Europa sin haber acertado y con una presión enorme porque se jugaba la final en casa y pues había comenzado un año un poquito nefasto en el tema de las lesiones. Kenny Green, que era el jugador insignia en el sentido de que había sido el jugador más valioso en la temporada anterior, pues tenía un protagonismo muy grande y se había lesionado, y en el proceso pues yo también me lesiono la espalda, o sea que empezamos un poquito chungos. Y vuelvo y te digo, con mucha presión porque la final se jugaba en casa y no jugarla pues hubiese suponido pues hubiese sido muy triste. Me vas a perdonar, Ramón, ya sabemos que vamos a hablar de aquel Taurés, pero me vas a perdonar porque es el primer jugador NBA que pasa por estas historias de baloncesto. ¿Qué se siente uno al jugar con una leyenda como es Larry Bird y aquellos Celtics que enamoraron al mundo, por así decirlo? Pues bueno, te voy a decir, francamente, yo era fanático de los Boston Celtics. Cuando salgo de la universidad, tengo varias ofertas de varios equipos para ir a sus campus. Y cuando vi la oportunidad de poder estar con los Celtics, pues me hizo mucha ilusión y sin dudar, pues no tuve ningún tipo de reparo en ir a su campus. Yo lo conocí a él a la edad de 12 años. Tengo una foto con él, que ahora mismo no la tengo conmigo, pero obviamente lo conozco a los 12 años porque en Puerto Rico viajamos a Estados Unidos a jugar básquet ¿cómo te puedo decir? De intercambio.
y entonces lo conozco en una ocasión en Indiana que estábamos visitando, y ese era el año donde él había quedado jugador del año de la NCAA, y pues de ahí en adelante empieza a ser el jugador preferido mío. O sea que acabas de tocar un punto que cuando llego le enseño la foto y el tío pues se hizo súper, qué sé yo, fue como mi padrino en pocas palabras, y de hecho pues encajé una buena relación con él. Así que jugar allí, ¿qué te puedo decir? Una experiencia, era como estar yo de fanático en la primera fila, viendo el equipo mío, pero sentado en el banquillo de ellos, ¿sabes? Y en el 89 vienes a España para encarnar en Vitoria ese Taurés que a partir de tu llegada y junto con Lasso y otros nombres lo hacéis grande, y llega una copa en el 95, que una primera ronda contra un TDK Manresa que las pasáis muy putas para pasar y meteros a la final a 8, porque antiguamente se jugaba un playoff. Eso es así, ¿No? eso es así. Estaba complicado, pero nada, lo importante era poder estar ahí, y pasamos el baloncesto hoy en día, y yo me acuerdo que cuando jugué en el Barça, la gente piensa que a lo mejor estás en un Barça o en un Madrid y que tienes mucha presión, pero jugar en una ciudad pequeña donde básicamente el básquet lo era todo, porque Y donde todo el mundo te conoce. Exacto, y donde cada vez que tú sales de casa, sabes, te vas a encontrar al panadero, al otro, y te van a, sabes, o te van a pasar la mano en la espalda, o te van a decir, hostias, ayer perdieron un partido, no he cenado porque me ha sentado mal la cena porque lo vi perder. O sea que había una presión mucho mayor a lo que cuando estás en un equipo grande en el Barça, pues ¿qué te puedo decir? El fútbol es lo que arropa todo, y el Madrid igual. A lo mejor, pues obviamente ya a estas alturas el básquet ha crecido mucho en España, y no sé a qué nivel, pero obviamente no era nada lo mismo. O sea que no entrar en esa fase y llevar al equipo a jugar Europa era un fracaso, en pocas palabras. Y primeras dos rondas, cuartos de final y semifinal, la Peña, que venía de hace un par de años de ganar la Copa de Europa, de ser campeones de Europa, y en semifinales el Madrid. Sí, no, realmente complicado. Nosotros éramos un equipo que no era muy profundo, y eso te das cuenta ahora cómo se juega el básquet, especialmente allí en Europa, donde tú necesitas muchos recambios. En la época cuando yo jugaba con el Taurés, pues era diferente. Tenía 5 jugadores y habían 3 recambios, y para cuando llegaba el final del partido, pues muchos de estos equipos, la Peña, el Madrid, pues tenían una batería de jugadores, te desgastaban, y cuando estás peleando todo el partido y al final pues lo ganan ellos. Eso no te das cuenta hasta ahora que ves el básquet de otra manera, y te das cuenta de que ha cambiado mucho. O sea, ahora todos los equipos tratan de tener un equipo mucho más completo, con más jugadores, y aunque no tengan muchas figuras, y lo ves en las estadísticas de hoy en día, el máximo anotador no anota lo que anotaba antes, ni el máximo rebotero puede coger tantos rebotes porque no está en la pista tanto tiempo. La mentalidad es diferente, y nada, para nosotros era cuesta arriba, porque jugábamos contra estos equipos. El Barça, cuando yo estoy en el Barça, lo mismo. Los jugadores, no hay ninguno que promedie más de 28 minutos. En el Tau, pues tenías que jugar los 40, y a ver cómo acababas. O sea, que siempre estabas en desventaja, y nosotros eso como que nos costó por no tener esa profundidad dentro del equipo, aunque luego pues fuimos añadiendo piezas que pues es lo que nos da la oportunidad entonces de llegar más lejos. Y llega a la final contra un Anguay Zaragoza, y con un espectacular Lasso, que al final y a la postre MVP de la final de aquella Copa. Sí, señor, corrió lo que es
esa fase final nos hizo a nosotros lucir muy bien, porque él pues era el que repartía el juego, y entonces pues él busca al jugador caliente y le pone la bola a los jugadores en el sitio adecuado para poder lucir bien. Comandó el juego y obviamente pues tenía mucho liderazgo en el equipo de nosotros, y nosotros pues seguíamos, ¿sabes? Él tuvo un gran torneo y pues es el primer título a nivel del club, aparte de un título que ellos tienen anterior a ese, es el primer título nacional que nosotros conseguimos finalmente desde que yo estaba ahí. O sea que nos dio mucha alegría, especialmente porque el año anterior habíamos ido a la final y la perdimos con el Barça. O sea que fue un poquito, finalmente llegamos a donde teníamos que llegar. Así es. Yo que he visto en vídeos, porque en directo ya me ha costado verlo algo más a Lasso, ya se le veía madera de buen entrenador, como ha demostrado a lo largo del paso. Siempre estaba hablando de básquet, tanto él como Belimir estaban todo el día hablando de básquet. Son personas que obviamente el padre de Lasso pues ha sido un entrenador y él ha visto eso en toda su carrera. Ha tenido esa ayuda de tener a su padre, de estar hablando de básquet todo el tiempo, analizando el básquet, y no me quedaba ninguna duda de que él fuese a irse por esa línea de entrenador, y bien que lo ha hecho, y me alegro mucho por él, porque realmente pues fuimos compañeros muchos años y tenemos un gran aprecio el uno por el otro. Llega el año 96, habéis ganado la Copa y os vais a participar en la Recopa de Europa. Vaya grupito que os tocó en la primera fase, lo hablábamos fuera de cámaras. Zalgiris, que a la postre pasó con vosotros, Limoges, que venía de ganar en Europa también, y Partizan de Belgrado, un Partizan, entre comillas, venido a menos, pero jugar en Pioneer es jugar en Pioneer. Sí, no, el detalle es que habíamos ido ya a 2 finales anteriores, o sea que habíamos perdido 2 finales, fuimos a Lausanne y perdemos contra ahora se me escapa, un equipo de Eslovenia, y entonces la próxima la perdemos con la Benetton en Turquía. Son 2 decepciones muy grandes, las de haber perdido esas finales. Creo que teníamos mérito para haber podido ganar ambas finales, pero no se nos dio. Y esta próxima pues se hacía complicada desde el principio, porque había mucha más presión. Se había pedido la sede en Vitoria, y nada más empezar empiezan las lesiones tempranito. O sea que se nos complica hasta para entrar en la fase de la liga. Se nos complica, y de alguna manera estamos en Israel en un partido importante, y Kenny Green y yo no jugamos esa noche. O sea, los 2 jugadores interiores no tenemos participación en un partido importante, y juega Carvajosa, Jorge, y obviamente teníamos a Reyes, que también jugó con nosotros un papel muy importante dentro del equipo, y era Miguel Ángel Reyes, un jugador que podía jugar varias posiciones, y entre ellos 2, Marcelo y Belimir, pues hicieron su partido, y ganamos ese partido, y nos da tiempo a incorporarnos, por lo menos yo, porque ya entonces Kenny pues se había lesionado ya para el resto de la temporada, y por lo menos pues pudimos aguantar, y Manel, ahí viene Manel, su papel como entrenador, puso a todo el mundo en su sitio, y el que no estuviera Kenny no significaba que morían las aspiraciones de nosotros para poder seguir luchando en esa categoría, y nos hizo entender que éramos suficientemente buenos como para poder seguir en lo que es la competición, y poder llegar a la final. O sea, nos dio ese hambre
y eso era algo que Manel tenía la capacidad de hacer, motivar a sus jugadores y sacarle el máximo a cada uno de ellos. Sí, un 2-0 que le metéis al Dinamo de Moscú en las semifinales y la final ya en Vitoria, en vuestra casa, obligado sí o sí, entre comillas, a ganar, porque estabais en vuestro público y estabais en vuestra casa. Sí, realmente venían con un equipo muy experimentado. Tenían a Prelevic como jugador anotador, que era el que corría el show allí. Y entonces tenían a Dean Garrett, interior, que había jugado en la Universidad de Indiana, que habían conseguido el título nacional de universitario y había ido a profesional. También tenían a quién más, a Peja Stojakovic, que también, pues, quién es Peja Stojakovic, el que no lo conozca, pues, o sea, que venían con un equipo a Renchas también, que jugó en el Barça, que jugó en Filadelfia, 76ers, o sea, que tenía un equipo bastante nutrido de buenos jugadores, y nosotros, pues, teníamos el equipo, por lo menos, aunque fuésemos, no tuviéramos la profundidad de ellos, teníamos un equipo que había ya pasado 2 experiencias anteriores, y como decía Manel, para ganar una final hay que perderlas. Y entonces ya nosotros habíamos perdido las que habíamos tenido que perder, o sea que nos tocaba ganar sí o sí, y en casa dicen que el sexto hombre, en casa habían séptimo hombre, porque en Vitoria la afición realmente Sí, no dio tregua. sí, se habla mucho del factor Bues Arena y la verdad es que cuando Tau o en este caso Baskonia juega en casa parece que juegue con 7, incluso con 8 muchas veces. Y hablabas de Manel, supongo que el legado de Manel lo tuviste 6 años en Vitoria, para ti un entrenador excepcional. Sí, no, un entrenador, vuelvo y te repito, que sabía sacarle lo mejor a cada uno de sus jugadores, los ponía en situaciones donde podía él hacerlos lucir mejor y nada, motivador como el único, o sea, del juego de palabras que utilizaba para motivarte, pues no tiene comparación. Para mí uno de los mejores entrenadores que yo he tenido, líder y con carácter para en ocasiones, si no tienes un entrenador con carácter, pues todo el mundo va a su aire y con él pues todo el mundo andaba derechito, que eso pues es importante para conseguir logros, porque si no, no le ves la importancia de lo que tienes enfrente, y él te hacía eso, te hacía sentirte responsable de lo que podíamos hacer, y con nosotros pues teníamos una muy buena química. Y hablando de sagas y legados, Rivas Junior haciendo buenos papeles y jugando bastante bien también. La saga de los Rivas continúa. Bueno, él está ahora mismo, esto del básquet ahora mismo, pues él jugó a nivel universitario, jugó un poquito con la selección de Puerto Rico, y ahora pues estuvo en España en la Le Plata en un momento. Luego se vino a Puerto Rico otra vez a jugar la liga, ha tenido un par de lesiones, pero ahora mismo se ha ido a la Universidad de Florida para entrar, o sea, como el baloncesto en Puerto Rico está parado, pues se ha ido a la Universidad de Florida para ser como entrenador y jugador al mismo tiempo. No puede jugar, pero puede entrenar con el equipo, o sea que está entrando en esa faceta donde él puede primero estudiar una maestría para estar mejor preparado una vez que termine de dejar de jugar por completo, y segundo, pues incurrir en el campo de entrenar. O sea que le gusta esa línea del básquet, así que cuando termine, pues tendrá una experiencia ahora mismo vital, porque académicamente pues hace una maestría y luego pues incurre en el tema de entrenador, o sea, va a estar como entrenador y jugador, o sea, que puede entrenar con el equipo, y esto pues a él le hace mucha ilusión. Formarse también como entrenador, porque también hace falta entrenadores, porque sin entrenadores, al final, como hablabas de Manel, no salen buenos jugadores. Exacto.
exacto. Ramón, ha sido un placer recordar aquel Taurés de la época de los 90, aquel Taurés que para mí es el germen de lo que hoy es hoy en día, ese carácter Baskonia que empezó con el Sheriff y que ahora sigue con Dusko, pero ya sabes que todo lo bueno se acaba y todos los invitados que pasan por estos diálogos y por estas historias de baloncesto acaban completando una frase y no queremos que tú seas menos. Y es que la vida me enseñó a... Pues bueno, la vida me enseñó a que no solamente el básquet acaba cuando tú terminas tu carrera como jugador, sino que el básquet pues me dio la oportunidad de seguir enseñando, porque estuve como entrenador aquí, he hecho de todo, y la vida pues a mí me ha enseñado que el básquet no muere cuando tú dejas de jugar, sino que continúa y tú lo puedes seguir aplicando pues a los jóvenes y realmente pues ¿qué te puedo decir? No mucho que puedo abundar con eso de la vida me ha enseñado. La vida me ha enseñado tantas cosas que realmente en el básquet, pues me dio muchas alegrías y todavía me la sigue dando porque sigo disfrutando de él hasta el sol de hoy. Pues con eso nos quedamos. Yo creo que el básquet, como en la vida nos enseña, o el básquet nos enseña muchos valores que podemos aplicar en la vida, como es el deporte, el trabajo en equipo y el esfuerzo. Y que con eso nos quedamos porque al final también el baloncesto es enseñanza. Es así, eso es así. Pues con eso nos quedamos. Ramón, ha sido un placer absoluto. Yo te emplazo por si quieres que algún compañero tuyo de selección de Puerto Rico y recordar esas selecciones de Puerto Rico de los años 90 que tanta guerra dieron y tan bonitas Olimpiadas hicieron también, para que pasen por estas historias de baloncesto que bienvenidos serán. Muchas gracias, muchas gracias.